Qué bueno que, bueno, tomando las palabras de Moisés, qué bueno que todos ustedes pudieron llegar hasta aquí para poder compartir con ustedes lo que vamos a ver, el tema que vamos a ver en esta noche. Como ya también Moisés les había mencionado, y asimismo también como pudo enfocarse la semana pasada, durante estos sábados vamos a estar teniendo algunos temas particulares que tienen que ver con las herramientas, los argumentos que nosotros necesitamos conocer con relación a temas particulares de la vida cristiana. Y en esta noche vamos a enfocar un tema que creo que es muy discutido, muy cuestionado por muchas personas. Y yo quisiera animarles a que ustedes pudieran prestar la mayor atención posible a lo que vamos a ver, porque pienso que de acuerdo al material que pudimos compilar, vamos a tener argumentos específicos que nos van a ayudar a nosotros a recordar que nuestra fe tiene una base sólida sobre un libro que también tiene un fundamento sólido, consolidado por el poder de Dios y por su preservación o la preservación de su palabra a lo largo de los tiempos. De manera que, como ya ustedes han podido ver, nosotros vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre la Biblia, respondiendo a la pregunta, ¿es un cuento o es la palabra de Dios? Y yo quisiera hacer la delimitación del tema que vamos a tratar con esta frase, la confiabilidad de la Biblia. O sea, lo que vamos a estar tratando de probar en todos los puntos que vamos a ver a continuación, en unos momentos que vamos a ver que vamos a hacer el recorrido que vamos a hacer. La idea es que podamos nosotros tener esos argumentos bien precisos, pero todos ellos nos van a llevar a poder entender y concluir que la Biblia es específicamente confiable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a avanzar. Yo quisiera iniciar con la definición de lo que es la Biblia. Yo creo que alguno de ustedes pudiera darme una definición rápidamente, si me puede ayudar para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Alguien me puede dar una definición, un concepto rápido de lo que es la Biblia? Sí, por favor. Es la palabra de Dios. ¿Alguien más? Yo creo que ustedes manejan esas informaciones, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Se anima? Bueno, la Biblia, así como dice nuestro invitado, uno de nuestros amigos, la Biblia es la palabra de Dios. Esta es una de las definiciones que se dan de la Biblia. Es el libro fundamento del cristianismo, una colección de libros que relata desde los orígenes del universo y la vida hasta la relación de Dios con el hombre. Hay un montón de definiciones de la Biblia, pero de eso se trata lo que vamos a enfocar el día de hoy. Y yo quisiera, a continuación, pues, darles un pequeño y rápido detalle. No voy a entrar en los detalles, en todos los detalles con relación a la composición de la Biblia, pero esta es la composición general. Ustedes saben que está compuesta por un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. El primero tiene 39 libros, el segundo tiene 27 libros, y cada una de esas dos divisiones tiene subdivisiones que por temas de tiempo no vamos a entrar ahí. Pero aquí viene algo interesante, y esto es lo que trata, aquí este punto es donde converge o desde donde se inician todas las discusiones y los cuestionamientos acerca de la palabra de Dios. Y es digamos, concepto de la Biblia. La Biblia clama ser única regla de conducta, único libro que posee la única verdad, que implica la única persona que puede salvar al hombre del pecado y su condenación, y llevarlo entonces al único Dios. Esa cualidad de único que tiene la Biblia, o que ella misma se atribuye, es lo que hace que muchas personas, en ocasiones indoctos, en otras oportunidades que desconocen los conceptos, que desconocen las informaciones acerca de la Biblia, se basan para poder cuestionar esta palabra. Y yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia de poder escuchar a alguien pues que de alguna forma ha dicho, bueno, pero es que la Biblia es un libro que, bueno, como cualquiera, es un libro que está lleno de cuentos, lleno de fantasías. Es simple y llanamente un libro que contiene muchas historias, pero no es un libro como nosotros estamos tratando de enfocar aquí. No es un libro que es único, pero de aquí parte, y esto es importante, que todos nosotros podamos enfocar este aspecto de modo que podamos partir hacia adelante sobre esta realidad.
Hablemos un poco acerca de la confiabilidad de la Biblia. Esto solo a nivel de concepto rápido. Cuando hablamos de confiabilidad estamos tratando de enfocar lo que tiene que ver con la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otra cosa o de otra persona. Es la fiabilidad o la probabilidad del buen funcionamiento de algo. Es lo que vamos a tratar de probar a partir de este momento en cuanto a lo que la palabra de Dios se refiere. Este es el recorrido que vamos a tratar de hacer. Vamos a enfocarnos en el primer aspecto, que va a ser el canon, cómo está compuesto el canon, qué es el canon, qué significa eso. Vamos a ver la prueba textual de la transmisión de esos manuscritos, cómo se suscitaron esas transmisiones. Vamos a hablar un poco acerca de la evidencia interna, específicamente sobre las profecías y bueno, un poquito acerca de la inerrancia de las escrituras, de si ella tiene errores o no, la prueba histórica, la evidencia externa, mencionando un poco de arqueología y finalmente la experiencia. Entonces arranquemos. El canon de la Biblia. Yo quisiera empezar con un par de preguntas porque creo que muchos de ustedes, incluyéndome, en algún momento hemos tenido preguntas como estas. Y la primera que quise poner es, ¿cómo sabemos que la Biblia contiene los libros correctos y no uno menos o uno más? La Biblia tiene 66 libros. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué no tiene 67? ¿Verdad? ¿O por qué no tiene 65? ¿Quién se encargó de determinar que fuera solo 66 libros los que constituyeran la Biblia y bajo qué criterios? Entonces, sobre esas dos preguntas vamos a ir tomándola ahí en carpeta para dar respuestas a las mismas en lo adelante. La palabra canon, para enfocarnos en el concepto, lo que simple y llanamente significa es vara de medir. Canon viene de la palabra canon en griego, que significa regla o vara de medir. Y el asunto es que los libros que están contenidos en la Biblia, contenidos en las Escrituras, tuvieron que pasar por una regla, tuvieron que ser confrontados con una serie de reglas para poder entonces llegar a la conclusión de que eran inspirados o de que no eran inspirados por Dios. Y básicamente cuando hablamos de canon nos estamos refiriendo a eso. Y obviamente el canon bíblico tiene que ver específicamente con esa realidad. Ahora, ¿en qué consistía la prueba de ese canon? O sea, ¿cómo podemos o cómo las personas que determinaron que los libros, 66 libros que están en la Biblia que nosotros poseemos, estuvieran incluidos en ese canon bíblico? Bueno, pues aquí tenemos que debía ser considerado como un escrito por un hombre de Dios, confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios y que fuera aceptado por el pueblo de Dios. O sea, no era cualquier libro que se podía incluir en el canon, sino que tuviera cualidades, características como estas. Y vamos a ampliar un poquito más en lo adelante este punto. Además, las credenciales del autor tenían que ser como profeta, tenía que ser un apóstol, un discípulo. O sea, era una persona que tenía credenciales públicas, que la gente podía decir, esta persona es un hombre de Dios, este hombre es un apóstol enviado por Cristo, ese hombre es un profeta enviado específicamente por Dios. Tenía que tener la aprobación de los padres de la iglesia, que eran los líderes que dirigían la iglesia en los primeros siglos. Y no podían contradecir obviamente nada de lo que decía el resto de las escrituras. ¿Por qué solo 66 libros? Hay una respuesta rápida que a mí me llamó un poco la atención y quise traérselas como primera respuesta a esta pregunta. ¿Por qué 66 libros? Que la da Norman Geisler, uno de los líderes apologetas cristianos. Y él dice, simple y llanamente, porque Dios es el autor supremo de la Biblia e inspiró únicamente 66 libros. Toda la escritura es emitida como un soplo de Dios. Así de simple da la respuesta a este líder cristiano. Lo que escribieron estos seres humanos no se originó en ellos mismos, sino que Dios mismo los movió a escribir. Y agrega un poquito más y él dice, Dios determinó qué libros estarían en la Biblia. Y su pueblo simplemente descubrió cuáles eran, porque pudiéramos pensar, bueno, pero ¿será que un grupo de líderes un día determinó hacer un listado de libros y compilarlos en un solo y comenzó a buscar libros en muchas bibliotecas, libros en bibliotecas personales y públicas para ver si encontraba un libro que fuera pues
bajo el criterio que ellos habían definido, según su concepto, inspirado por Dios. Pero el asunto no era ese. El asunto era que su tarea era descubrir cuáles libros dentro de esos que circulaban y que tenían otras características que vamos a ver más adelante, eran lo que realmente Dios había inspirado. O sea, no era una decisión de ellos de poder determinar cuáles debían incluir, sino que era una decisión de Dios cuáles debían ser incluidos, y su tarea era descubrir esos libros. La pregunta siguiente es: ¿cómo descubrió entonces el pueblo de Dios que solamente esos 66 libros habían sido inspirados por Él? ¿Verdad? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna oportunidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esto? Bueno, eran los que exhibían las huellas digitales o las características específicas predeterminadas para poder incluir esos libros en el canon bíblico. Y habían ciertas preguntas que tenían que ser respondidas cuando un libro era sometido a escrutinio, cuando un libro había sido sometido a un proceso de evaluación, de inspiración o no. Y la primera pregunta era si fue el libro escrito por un profeta de Dios como Moisés o como el apóstol Pablo. O sea, habían ciertas referencias. Moisés, que ustedes muchos saben que era un líder principal, uno de los grandes primeros líderes del pueblo de Israel. Entonces ellos los habían tomado como referencia tanto a él como al apóstol Pablo. Pero no solo esta pregunta, sino que tenían que hacerse la pregunta: ¿fue confirmado por acciones divinas? ¿Hubieron milagros? ¿Hubieron señales que Dios hizo y la gente pudo comprobar que realmente era Dios el que las había hecho, como un medio, como una forma de testificar que este hombre de Dios realmente era de Dios, o este hombre que se llamaba de Dios era realmente enviado por Dios? Y no solo confirmar a ese hombre, pero también ratificar el mensaje que otorgaba este hombre. Presentaba la verdad divina que se conoce por medio de otras revelaciones y otros hechos. Otra de las preguntas: ¿tenía el poder de Dios para edificar? ¿Fue aceptado y recopilado por el pueblo de Dios? Una pregunta más que completa las que ellos utilizaban inicialmente para poder descubrir cuáles libros tenían como le hemos llamado, las huellas digitales, las cualidades, las características que hacían de este libro inspirado. Entonces déjenme hacer un pequeño, digamos, paréntesis para poder rápidamente dar una definición del término inspiración, ya que vamos a estar tocándolo en varias oportunidades. Yo quiero partir entonces de eso, o para eso, desde este texto, Segunda de Pedro, versículo 20, capítulo 1, versículo 20 y 21. El texto dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra inspirados que aparece aquí, Pedro hablando de hombres que fueron inspirados en un contexto donde él está tratando el tema de la palabra de Dios, de las Escrituras en general. Él dice que esta profecía o estas Escrituras, la palabra de Dios, como él le llama, no era un asunto de interpretación personal, por un lado, pero tampoco había sido traída por la decisión de una persona. No es que alguien se paró un día y dijo: bueno, yo voy a escribir un libro que va a ser inspirado por Dios, sino que Dios sopló o exhaló, que es el término traducido al español, inspirados en el original griego. Dios sopló inspiración o trajo inspiración y sopló las palabras, ¿verdad? Y el consejo, el mensaje que contenían las palabras que tanto los profetas como los apóstoles en su momento redactaron en libros que actualmente nosotros los conocemos como la palabra de Dios. Y el libro de Timoteo también, el apóstol Pablo confirma esta realidad y hace una declaración mucho más general acerca de toda la Escritura. Él dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera. Y es importante resaltar, devolviéndome un poquito, para ampliar el concepto de la inspiración, es importante resaltar que esta inspiración que Dios dio a estos hombres, que fueron instrumentos de Él para escribir las Escrituras, no se trataba de un dictado. O sea, hay una diferencia entre la inspiración divina y el dictado. Un dictado es que yo me siento aquí y alguno de ustedes empieza a dictarme, ¿verdad? Empieza a darme
serie de argumentos, una serie de párrafos para que literalmente, de conformidad con lo que tú me digas, yo entonces lo redacte en un libro. De eso no se trató la inspiración divina. La inspiración divina se trató de que Dios usó de manera providencial en su manera de tratar. Dios usó el carácter y la personalidad de esa persona, ¿no? de ese instrumento para escribir el libro. Y no solo eso, sino que trató de que logró que preservara a esta persona su estilo de escritura, su profundidad en el habla, su vocabulario amplio o corto. Y eso tú lo puedes comprobar a lo largo de las escrituras. Tú observas varios libros en el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, y encuentras un Primera de Pedro que tiene un lenguaje griego no tan pulido, pero encuentras un libro de Hebreos que tiene un lenguaje griego, muy pulido. O sea, que eran personajes, dos hombres de Dios, pero con formaciones diferentes, caracteres diferentes y unas habilidades que Dios había permitido que fueran también diferentes. O sea, que de eso se trató la inspiración. No fue algo que simple y llanamente Dios dictó, pero que Dios motivó y guió o dirigió a estas personas para que redactaran las escrituras. Hablando un poquito acerca de la recompilación en los términos del canon, pero enfocados al Antiguo Testamento, rápidamente pudiéramos decir lo siguiente: los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, una vez fueron aceptados como inspirados por Dios, fueron incluidos en el canon. Y algo interesante, que una vez fue conocido por el pueblo de Israel. En Deuteronomio tú puedes validar que estos fueron llevados al arca del pacto como un testimonio de que Dios había inspirado esos libros. Y eso fue algo interesante para la época, y para nosotros nos sirve de testimonio. El libro de Josué fue agregado al canon al morir. O sea, al morir Josué, los libros de Samuel, los libros de los profetas fueron agregados también después de haber sido escritos. Tú lo puedes confirmar en Zacarías 7:12. Y el libro de Daniel, en el libro de Daniel tú puedes encontrar a Daniel con informaciones proféticas. O sea, en el tiempo de Daniel, que no era un espacio de tiempo muy distanciado entre la vida de este hombre y la vida de Jeremías, quien profetizó que en 70 años iba a ser sacado el pueblo judío hacia Babilonia como esclavo, en un viaje donde se fue precisamente Daniel, ¿no? La Biblia en el libro de Daniel nos confirma que Daniel había considerado ya como inspirado de Dios, y su contexto, ¿no? Sus compatriotas también, específicamente las profecías de Jeremías. Entonces ahí un recuento rápido de cómo sucedió la recopilación del Antiguo Testamento. El canon de ese Antiguo Testamento, la historia dice que fue cerrado aproximadamente por el año 400, y unos 100 años después fue ratificado ese canon. Eso es lo que tenemos por ahí en la historia. Ahora bien, muchos de ustedes conocen los llamados libros apócrifos, o algunos le llaman pseudoepigráficos o deuterocanónicos, apócrifos o dudosos, como le llaman algunos, sinónimo. Entonces, ¿qué tenemos que decir acerca de los libros apócrifos? Tú puedes encontrar una versión o varias versiones de la Biblia, sobre todo utilizados por la Iglesia Católica tradicional, que contienen los libros apócrifos, pero la Biblia que nosotros utilizamos en el mundo protestante contiene solo 66 libros, no más, no 72. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con esos apócrifos? Bueno, que precisamente no están porque no pertenecen al Antiguo Testamento. Y no pertenecen al Antiguo Testamento sencillamente por las siguientes razones. En primer lugar, no reclaman ser inspirados por Dios. De hecho, algunos niegan ser proféticos, como lo puedes ver en Primera de Macabeos 9:27. Fueron escritos entre el año 250 y muchos de ellos en el primer siglo también. Y bueno, el concepto que tenían los judíos era que en el periodo, inclusive conocido teológicamente como periodo intertestamentario, en ese tiempo es muy claro, y lo puedes también encontrar en la historia bíblica, que en este periodo no había un espíritu de profecía. O sea, Dios no había levantado ningún hombre para enviarle a través de él un mensaje a su pueblo. Por esa razón entonces tú puedes confirmar
que estos libros apócrifos no están o no fueron incluidos por la comunidad judía en el Antiguo Testamento. Josefo, un historiador judío del primer siglo, especifica que el Antiguo Testamento, el canon, contenía solo 39 libros. El judaísmo, de donde surgieron, algo que parece casi irracional, el hecho de que el judaísmo, desde donde surgió el Antiguo Testamento, no consideró como inspirado a los apócrifos. Pero aún así mucha gente entiende que ellos deben estar incluidos. Tampoco Jesús o los apóstoles citaron en el Nuevo Testamento ninguno de esos conocidos libros apócrifos. Entonces ahí tenemos varias razones. También los padres de la iglesia, otra vez los líderes de los primeros 4 siglos, no lo aceptaron como inspirados. Jerónimo, de hecho, que era un líder de la iglesia católica, un erudito católico, que tradujo la Vulgata latina, la primera versión del hebreo y griego al latín, él rechazó vehementemente el hecho de poder incluir los libros apócrifos en el canon bíblico. Aceptados, esta es otra de las razones contundentes por las que no han sido incluidos, y bueno, no fueron incluidos los apócrifos en el canon de la Biblia que nosotros tenemos, y es que simple y llanamente esos libros fueron aceptados en el año 1546. O sea, estamos hablando de que el canon del Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver, fue cerrado por el año 397 en el Concilio de Cartagena, y han pasado desde el 300 y algo hasta el año 1546, cuando entonces la Iglesia Católica determina en este año, ¿no?, incluir los libros apócrifos. Alguien le preguntaba a una persona, ¿y por qué no? ¿Por qué se sacaron los libros apócrifos del canon bíblico? Y esta persona le respondió, no fue que se sacaron, fue que se incluyeron al canon bíblico. O sea, nunca estuvieron, simple y llanamente. Lo que pasa fue que hubo un grupo de personas que lo incluyó. Entonces, para esta inclusión no había justificación, y aquí un poco de razones por las que la iglesia no tenía la justificación. En primer lugar, porque no era el grupo apropiado para tomar la decisión. O sea, ellos no eran judíos, quienes fueron los que recibieron la revelación inicialmente. Pero también tomaron la decisión en el momento incorrecto, en el siglo XVI. ¿Por qué en el momento incorrecto? Porque es interesante que en este 1546, unos 28, 29 años antes, es que se para el famoso líder cristiano Lutero y va a las puertas de Wittenberg y pone sus 95 tesis. Y a raíz de ahí entonces empieza la revolución del protestantismo, como es conocida. Entonces, la Iglesia Católica estaba interesada en poder ratificar lo que en ese tiempo ellos vendían como doctrina, ciertas acciones que tenían que ver o doctrinas que tenían que ver como, por ejemplo, la salvación por obras que ellos querían sostener y mantener. Entonces ellos tomaron la decisión de incluirlo por eso. Tenemos también que estaba una razón más con relación a la no inclusión de los apócrifos, era que estaban motivados por razones erróneas. Bueno, era parte de lo que les hablaba ahora, también el tema de las oraciones por los muertos, que es una doctrina o una enseñanza que no es bíblica, pero que los apócrifos la sostienen. A modo de resumen, entonces, no fueron escritos por apóstoles con los que se los titula. Y muchos de ellos dicen que fueron escritos por el apóstol X, pero en realidad así no se pudo ni se ha podido comprobar. Contienen herejías y errores doctrinales. Contienen milagros que Jesús hizo en la niñez. Juan capítulo 12 dice que el primer milagro de Jesús fue cuando él tenía 30 años. Entonces no hay una congruencia. Las narraciones de los evangelios están exageradamente adornadas, lo que indica que fueron elaboradas con posterioridad. Y los sectores del cristianismo oficial, obviamente, por esas razones también lo rechazan. Ahora, tratando de avanzar un poquito y acabando de ver esta recopilación rápida del Antiguo Testamento, vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles y profetas de Dios. Así lo testifica Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 20. Y fue de hecho también confirmado por acciones divinas. Y también Pablo lo especifica y lo detalla muy claramente en algunas de sus cartas.
y fueron aceptados inmediatamente como parte del creciente canon de las Escrituras. Cuando la iglesia hace esa explosión, viene el Espíritu y Dios comienza a mover a su pueblo y a disipar a su pueblo para que expandiera el Evangelio. Entonces se vio el pueblo en la necesidad de que las enseñanzas de Jesús estuvieran escritas, y Dios entonces usó ese proceso para entonces traer las Escrituras que actualmente nosotros, tanto usted como yo, pues nosotros conocemos. Algo importante que destacar con relación a esto es que Lucas se refiere en Lucas capítulo 1, versículo 1, a otros evangelios como Mateo y Marcos, dando énfasis a lo que estamos hablando. En primera de Timoteo 5:18, el mismo Pablo citó el evangelio de Lucas, interesante, junto con un pasaje del Antiguo Testamento, refiriéndolos ambos como las Escrituras. O sea, en el mismo primer siglo, por parte de los mismos apóstoles, ya ellos mismos tenían las convicciones de cuáles libros Dios había inspirado y a través de cuáles personas había hecho o había ejecutado precisamente esa inspiración. Pedro considera como escritura las epístolas de Pablo, como también otras escrituras del Nuevo Testamento, otro testimonio muy parecido al de Pablo con Lucas. Y la iglesia del primer siglo leía, de hecho, era parte de su práctica, de su liturgia, leer algunas de las cartas que eran recopiladas y que eran recibidas. Y finalmente los padres de la iglesia recopilaron esos libros y interesantemente fueron citados los libros del Nuevo Testamento en los primeros siglos. Fueron citados más de 36,000 veces. Por eso hay algunas personas que dicen que si hubiéramos o tuviéramos que desaparecer el Nuevo Testamento, podríamos reconstruir el Nuevo Testamento con simple y llanamente las referencias en escritos personales, en enseñanzas, en cartas particulares que los padres de la iglesia enviaron a distintas iglesias en ese tiempo. Cuando hablo de padres de la iglesia, estoy hablando de esos líderes, primeros líderes de la iglesia, que Dios usó para guiarlos. Y ahorita veremos un par de nombres que son tanto de alguna forma conocidos. Entonces, a modo de, digamos, síntesis, solo tenemos 66 libros. El canon se ha cerrado con 66 libros por las razones que hemos mencionado. Y es interesante que los católicos, ortodoxos orientales y protestantes aceptan que únicamente estos 27 y 39 libros son la palabra de Dios inspirada. Bueno, usted podrá decir, Leo, pero los católicos usan una versión que contiene 72 libros. Sí, pero lo que quiero resaltar aquí es el hecho de que la Vulgata, que es la traducción oficial de la Iglesia Católica, que fue traducida por Jerónimo, ahorita les mencionaba que el mismo Jerónimo rechazó otros libros, de manera que él está de acuerdo, ¿no?, en el hecho de que la inspiración de las Escrituras se limita solo a 36 libros. Me encanta cómo lo dice Norman Geisler. Él sintetiza: solo los 66 libros del canon tradicional declaran ser palabra de Dios divinamente inspirada, infalible e inerrante, y comprueban serlo. Es decir, únicamente estos libros fueron inspirados por Dios, escritos por profetas de Dios, recopilados por el pueblo de Dios y, lo interesante, preservados por la providencia divina para el crecimiento espiritual de sus hijos. Aquí surge entonces, para seguir avanzando, una pregunta: ¿cómo puedo confiar en el libro, en un libro antiguo? Yo creo que esta es una de las preguntas más comunes en el mundo de los ateos, en el mundo de quienes no tienen la documentación necesaria como para dar respuesta a preguntas relativas a la confiabilidad de la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo confiar en un libro antiguo? Pues vamos a tratar de ver cómo responder esa pregunta. Y en primer lugar, para dar respuesta, vamos a tratar de hacer lo que es conocido en el mundo de la literatura y las pruebas literarias o las pruebas textuales como precisamente una prueba textual. Transmisión exacta. A partir de ahora vamos a tratar de enfocarnos en cómo logró Dios o cómo nosotros podemos ver el testimonio de la provisión minuciosa que Dios hizo para preservar su palabra a través de los tiempos. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo hasta el momento, o una gran parte de los que han tenido el conocimiento de Cristo, de su palabra, que Dios
inspiró a los hombres, ¿verdad?, que utilizó inicialmente para escribir las escrituras. Ahora, nuestra duda puede surgir en el hecho de la transmisión, porque estamos hablando de un libro y es un juicio lógico, ¿no? Es una pregunta razonable hasta cierto punto. Estos escritos, 2000 años después, mantienen su fidelidad al original, mantienen esa fiabilidad al escrito original, de modo que nosotros podamos estar seguros hoy que estamos leyendo lo que Cristo, lo que Dios a través de su palabra en el momento inicial de los primeros escritos de la Biblia quiso transmitir. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver y ver cómo Dios nos ayuda a precisamente responder. En el libro Convicciones más que creencias, el doctor Josh McDowell dice lo siguiente: si un documento iba a ser preservado y legado a la próxima generación, obviamente el manuscrito tenía que escribirse a mano, no teníamos fotocopiadora, imagínense, mucho menos escáner, no teníamos computadora, no teníamos los medios con los que hoy podemos contar. Entonces era razonable y era de esperarse que la tinta perdiera su intensidad y el material en que estaba escrito se deteriorara. De modo que era necesario volver a copiar a mano, porque de otra manera su contenido se iba a perder. Entonces, el proceso de hacer copias a mano, y aquí vienen algunas preguntas, ¿no lo hacía más sensible a los errores? Después de todo, ¿quién puede decir que algún copista no se haya omitido algunas letras, algunas palabras, algunas frases mientras estaba en el proceso de copiado? ¿Qué pasaría si años después alguien que no era inspirado por Dios decidía agregar un párrafo, decidía quitar una frase? ¿Qué sucedía en esos términos? ¿Cómo sabemos que un copista cansado, con la vista afectada, que tuviera miopía o astigmatismo, no lo sé, pues por falta o por alguna otra causa no se saltara secciones enteras o copiara mal algunos versículos que eran claves? ¿Qué pasaría si fuera verdad, como mucha gente piensa, que la Biblia es una colección de escritos anticuados, llenos de errores y distorsiones? ¿Qué pasaría si sucedería o hubiera sucedido esto? ¿Cómo podemos creer que lo que leemos hoy, como mencionaba hace un momento, es lo que ellos escribieron originalmente? ¿Y cómo podemos estar seguros de que los manuscritos existentes hoy constituyen una transmisión exacta de los originales? Esta frase, esta otra pregunta, para dar paso a las respuestas: ¿cómo preservó Dios su palabra a través de los siglos de ser copiada y distribuida aún antes de la invención de medios como la imprenta, entre otros? Entonces yo quisiera que arrancáramos hablando un poco acerca de la transmisión exacta del Antiguo Testamento, para luego pasar a lo mismo, pero con relación al Nuevo Testamento. En primer lugar, lo que tenemos que observar es que Dios eligió a Israel. El pueblo de Israel para Dios fue un pueblo muy especial. Y así como fue un pueblo especial, el Dios que era excelente y que era recto, que era serio en lo que hacía y enfocado y objetivo en lo que quería lograr, que era su gloria a través de su pueblo, inculcó y formó a su pueblo para que tuviera esa misma seriedad con relación a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su palabra era, de hecho, lo cita más adelante, lo citan los Salmos, lo citan otros textos como Hechos capítulo 20. Dios ha colocado a su palabra en el mismo orden y nivel de su nombre. O sea que la palabra de Dios es algo significativo, es algo serio. Y eso fue lo que Él trató de inculcar a su pueblo. Pudiéramos observar textos como Deuteronomio capítulo 6, que dice: escucha pues, oh Israel, y fíjense que dice: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes, te levantes. Y textos como este tú puedes encontrar donde Dios manifiesta el deseo que tenía de que se preservara su palabra. Aquellos que hacen algunas investigaciones con relación al pueblo de Israel el día de hoy se pueden dar cuenta con claridad que aún todavía el pueblo de Israel, como parte de su cultura, ellos tienen la seriedad ante la palabra de Dios, ante el Pentateuco, ante el Antiguo Testamento, porque muchos de ellos que no son mesiánicos y que no creen en el Mesías, entonces creen que su canon está limitado solo al Antiguo Testamento. Entonces, continuando con esta transmisión exacta y la evaluación que estamos haciendo, es interesante observar que Dios levanta entonces, con ese mismo deseo y esa providencia minuciosa, a hombres específicos con una tarea específica.
Y los primeros que son conocidos en la historia son los escribas soferín, que se encargaban de custodiar las escrituras. Eran personas que se dedicaban a eso exclusivamente, a preservar los antiguos manuscritos y obviamente a producir nuevas copias en cuanto a la inspiración o en cuanto a los libros inspirados del Antiguo Testamento. Pero no solo los soferín, luego surgieron años más adelante los escribas talmúdicos, que ya se encargaban no solo de preservar, que era su tarea esencial, sino también que hacían comentarios adicionales a los textos del Antiguo Testamento. Y finalmente conocemos los escribas masoréticos. Si quisiéramos detenernos un poquito a hablar acerca de estos escribas que vivieron en esta época, unos 500, del 500 al 900 después de Cristo. ¿Cuál era el celo que tenían este tipo de personas? Y quiero citar a McDowell otra vez, porque este es un punto neurálgico en cuanto al entendimiento de la confiabilidad del Antiguo Testamento. Entonces él dice, el celo de los masoretas, o sea, de los escribas masoretas, sobrepasó a los más dedicados de sus predecesores, o sea, los otros tipos de escribas que les precedieron. Establecieron disciplinas detalladas y estrictas para la copia de un manuscrito. Sus reglas eran tan rigurosas que cuando se completaba una copia nueva, le daban a la reproducción una autoridad igual a la del original, porque estaban absolutamente convencidos de que tenían un duplicado exacto. Fíjense cómo ahí te va respirando cuál era la seriedad del trabajo de estos hombres. ¿Cuál era la disciplina? Rápidamente pudiéramos mencionar, el escriba iniciaba lavándose ceremonialmente todo el cuerpo. Tenía que ponerse el ropaje judío antes de sentarse en su escritorio a trabajar. Y al escribir el nombre hebreo de Dios, no podía comenzar con la pluma recién mojada, porque podría dañar y manchar el escrito, sino que tenía que tener pendiente ese aspecto. Y es interesante que la tradición y la disciplina de ellos también exigía que si este escriba empezaba a escribir el nombre de Dios en su trabajo, y en ese mismo instante, por la puerta de su oficina o del lugar donde se encontraba, su cuarto, entraba el rey de la nación, no importa que fuera el rey, él no podía detenerse de escribir el nombre de Dios en hebreo para entonces prestarle la pleitesía al rey. No, él debía terminar el nombre de Dios y que el rey esperara. Créanme que eso era algo muy, muy deshonroso en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver, esto es un detalle, ¿no? Para que ustedes puedan ver la seriedad y la responsabilidad con la que Dios concedió que estos hombres trataran sus palabras que habían sido inspiradas. Algunas pautas masoréticas para copia de manuscritos requerían, aquí lo voy a pasar brevemente, que el rollo debía escribirse en la piel de un animal limpio, que cada piel debía contener un número específico de columnas iguales a través de todo el libro, que el largo de cada columna debía ser no menos de 40 líneas y no más de 60. El ancho tenía que consistir de exactamente 30 letras. El espacio de un hilo debía aparecer entre cada consonante. ¿Notan ustedes los detalles? Ese era su manual de procedimientos, su manual o su política que contenía procedimientos para poder hacer las transcripciones del lugar de las escrituras. En cada sección tenía que haber un ancho de 9 consonantes. Debía haber un espacio de 3 líneas entre cada libro. Deuteronomio tenía que concluir con una línea entera. Nada, ni la palabra más breve podría ser copiada de memoria. Todo era letra por letra. ¿Observan ustedes? El escriba tenía que contar la cantidad de veces que aparecía cada letra del alfabeto en cada libro y compararla con el original. Si se descubría que el manuscrito tenía errores, era descartado por completo. Un error no podía tener. Y estas eran las cualidades que estos hombres pues tenían. Aquí quiero hacer entonces un paréntesis con relación a este mismo aspecto de la transmisión exacta que se estaba haciendo con relación al Antiguo Testamento. Y es este hallazgo conocido, muy famoso, conocido por, creo que la mayoría de nosotros en algún momento lo hemos escuchado, y es acerca de las cuevas de Qumran. ¿Qué sucede? Que antes del 1947, cuando se hace el descubrimiento de las cuevas de Qumran o los famosos rollos del Mar Muerto, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, se contaba con un manuscrito hebreo del año 900 después de Cristo. O sea, estamos hablando casi 1000 años después de Cristo. El último manuscrito, la última copia con la que en la actualidad se contaba en ese año, en el 47, ¿no?
en cuanto a manuscritos antiguos se refiere, era de este año. Ahora, cuando se descubre, cuando se hace el hallazgo, ¿no? Los arqueólogos descubrieron 223 manuscritos en unas cuevas de todo el territorio de Qumrán. Y ahora actualmente contamos con manuscritos del Antiguo Testamento que datan del 125 antes de Cristo. O sea, que esta es la razón por la que el hallazgo de las cuevas de Qumrán es tan preponderante para los temas bíblicos, para lo que tiene que ver con la confiabilidad precisamente de la Biblia. Y hablando un poco acerca de Qumrán rápidamente, Qumrán es simplemente un valle del desierto de Judea y el descubrimiento de esas cuevas en el 47 tenía ese valioso tesoro arqueológico que les acabo de mencionar y se trataba de una ciudad, de una pequeña comunidad que había sido construida unos 100, 200 años antes de Cristo y que posteriormente fue destruida por Tito en el año 68, en el periodo en el que cayó Jerusalén, que precisamente en el 70 fue donde fueron totalmente destruidos. Aquí algunas fotografías que yo creo que la mayoría de ustedes de alguna forma las ha visto por ahí, pero estas son las cuevas, parte del hallazgo de las cuevas, en donde había un montón de los rollos y escritos que nosotros precisamente conocemos el día de hoy. Y bueno, aquí les voy a mencionar algunos. La Biblia hebrea, esto fue lo que se descubrió, resultó ser idéntica, palabra por palabra, en más del 95% del texto. Y la variación del 5% se debe a variantes de ortografía. Esto fue uno de los hallazgos más interesantes. Por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 53, que tenía o contiene 166 palabras, 17 de esas palabras están en tela de juicio. Pero de estas, 10 son cuestión de ortografía y 4 asuntos de cambio de estilo, y las otras 3 tienen que ver con el término luz que fue agregado en el versículo 11. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy significativo con relación a la confiabilidad del escrito que teníamos en la fecha del 47 con relación a los manuscritos encontrados que databan de casi 100, 125 años antes de Cristo. O sea, este hallazgo le da una ratificación especial y consolida aún más el hecho de que contamos con escritos inspirados del Antiguo Testamento, inspirados por Dios. Algunos detalles de lo que se encontró en las cuevas: 800 rollos en 11 cuevas, textos escritos en hebreo, la mayoría, algunos en arameo y algunos en griego, descubiertas copias de cada libro del Antiguo Testamento, menos el Esther. ¿Ustedes notan por qué el peso del hallazgo arqueológico? Y se estima que fueron colocados ahí por los esenios, que eran un grupo de personas que eran contemporáneos del Señor Jesucristo en el primer siglo. Esto es lo que cita investigador cristiano McDowell. El mayor descubrimiento de los manuscritos de todos los tiempos revela que 1000 años de copiar el Antiguo Testamento produjo solo variantes menores, ninguna de las cuales alteró el claro significado del texto o hizo dudar de la integridad fundamental del manuscrito. O sea, Dios realmente estaba detrás del proceso de preservar de manera intacta sus escritos para su gloria y su propia gloria. Entonces, esta es la forma de yo resumir esto. El peso irrefutable de las evidencias confirman que Dios precisamente, y reitero, ha preservado su palabra y la ha pasado con exactitud a lo largo de los tiempos con relación al Antiguo Testamento que leemos hoy. Por tanto, podemos estar seguros de que tenemos en las manos un documento bien preservado y totalmente digno de confianza. Y es importante, jóvenes, que ustedes puedan tener estas informaciones muy pendientes, porque estos días observaba un video muy conocido ahí en la red de un programa en Estados Unidos acerca un programa ateo que cuestiona y se enfoca en cuestionar la fe cristiana, que se enfoca en denigrar al cristianismo específicamente. Y mucha gente llama y empieza un dime y direte, una discusión pública en medio del programa. Pero como las personas que llaman, aparentemente pudiera ser algo preparado, pero digamos que es algo cierto, y mucha gente cristiana llama para contrarrestar los argumentos que ellos tienen, pero regularmente estas personas no pueden responder las preguntas que les hacen estos ateos con relación a la confiabilidad de la Biblia. ¿Y por qué es? Porque quizás no se han detenido
a indagar un poquito acerca de la confiabilidad de estos textos de los cuales nosotros podemos y con los cuales nosotros contamos actualmente. Pasemos entonces al Nuevo Testamento. Obviamente, el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, no fue transmitido en el tiempo por escribas, pero Dios sí usó otro medio, un medio divino para poder preservar su texto y hacer que nosotros podamos llegar a la misma conclusión el día de hoy que con relación al Antiguo Testamento. Es decir, que podamos abrir la Biblia e ir al Nuevo Testamento y tener la seguridad de que estos 27 libros fueron los inspirados por Dios y que son fieles al original. Para esto vamos a hacer entonces una evaluación de la confiabilidad textual, que es un método que utilizan los historiadores hoy en día para validar la confiabilidad de la Biblia. Son solo dos normas que hay que considerar para esto. Y lo primero es el intervalo de tiempo entre el original y la copia más antigua que se tiene. Es decir, si el original fue escrito en el año 100 y tiene la copia que el día de hoy tenemos data del año 1000, entonces hay un intervalo de tiempo entre el original del año 100 y la copia más antigua que tenemos hoy, que es del año 1000, que fue escrita o copiada en el año 1000. Entonces hay un intervalo de tiempo de ¿cuánto? De 1900 años. Entonces ese es uno de los primeros puntos que se analiza, y obviamente cuántos manuscritos existen en la actualidad, porque en la medida en que hay más cantidad de manuscritos o copias sobre un texto antiguo, tú tienes mejor base para poder validar el texto original, o si tú tienes el texto original y entonces caer si algo es confiable o ese texto es confiable para lo que tú quieres pues enfocar. Entonces, empecemos con el ejemplo de Julio César. Julio César en su libro Comentarios a las Guerras, actualmente de ese libro se tienen 10 copias de manuscritos. Ustedes saben que anteriormente pues obviamente no había fotocopiadora, entonces las copias se hacían a mano, manuscritos o copias a manos. Y estamos hablando de que esos manuscritos datan de 1000 años antes de la escritura original y décadas, que es una obra de Tito Livio, hablando sobre la historia de Roma, contiene actualmente un manuscrito parcial en 19 copias posteriores a ese manuscrito parcial, o sea que este no entra en liga. Entonces, si hacemos una comparación con los más importantes, tendríamos que hablar de Homero, la Ilíada, que de hecho a nivel secular es el libro que tiene mejor confiabilidad en cuanto al texto se refiere, de todos los libros, excepto la Biblia, y lo vamos a ver ahora. Entonces, si tú comparas a Julio César con Homero, te das cuenta que Homero actualmente se tienen 643 copias a mano del libro de Homero, la Ilíada, ¿no? O sea, hablo de manuscritos, esas copias antiguas, 643, con el intervalo de 400 años entre la fecha de composición y las copias más tempranas. O sea que tú tienes cierta razonabilidad de poder decir, bueno, es muy cercana a la idea de que la Ilíada de Homero que tenemos hoy, que a la mayoría de nosotros nos ponen a leer en las universidades o en el colegio, de alguna forma, es confiable en relación a lo que Homero escribió inicialmente. Entonces vamos a pasar a este cuadro, que yo sé que tiene muchas cosas, pero no lo vamos a ver todo. Pero yo lo que quiero es precisamente que validemos lo que estamos hablando. En esta primera columna ustedes ven los autores, son diversos autores, no voy a entrar en detalle, pero ahí está Homero, está el mismo Julio César, Livio, Tácito, etc. Los libros que escribieron, la fecha en que escribieron esos libros, las copias más antiguas que se tienen de esos libros o de los escritos de esos libros originales y el intervalo de tiempo que hay entre las copias antiguas, ¿verdad? Y la fecha de redacción de esos libros. Finalmente, la cantidad de copias. Les mencionaba Homero con la Ilíada. Ese libro fue escrito en el año 800 antes de Cristo. Y la copia más antigua, les mencionaba, que tenemos el día de hoy, data del año 400 antes de Cristo. O sea que tenemos un intervalo de tiempo de 400 años, los 800 menos 400. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, entonces de Homero tenemos 643 copias y así ustedes pueden ir analizando en adelante cada una de las cantidades de copias de las demás literaturas clásicas antiguas. Ahora, cuando vemos el mismo cuadro, aplicando la misma norma de evaluación al Nuevo Testamento, yo quiero que usted observe rápidamente
la monumental diferencia en cuanto a las copias y en cuanto al intervalo de tiempo entre el escrito original, la fecha de redacción, y la copia más antigua que actualmente se tiene. El Nuevo Testamento completo, que abarca en esta parte de aquí, el Nuevo Testamento aquí, tenemos un intervalo de 225 años y una cantidad de manuscritos de más de 5.600. Noten ustedes que el intervalo de tiempo de 225 es menor que el de 400 años que tenía Homero. O sea que estamos hablando que en cuanto al Nuevo Testamento completo, la obra del Nuevo Testamento supera en confiabilidad textual a la obra de Homero. O sea, está por encima en primer lugar. Y no solo eso, sino que también en cuanto a cantidad de copias, más de 5.600 copias solamente de griegos, o sea, de manuscritos griegos. No estamos hablando de otros manuscritos que son copias más cercanas a la literatura original, antigua, que se hicieron en otros idiomas, que hay unas más de 9.000 en otros idiomas. Entonces, rápidamente viendo el número de copias en este gráfico, observen cómo el Nuevo Testamento supera de una manera casi fuera de liga. O sea, si tuviéramos que hablar en términos beisbolísticos, de Homero en adelante ni siquiera han filmado. Y el Nuevo Testamento está jugando Grande Liga hace tiempo. Y tiene garantizado el Salón de la Fama. Entonces, noten ustedes que esto es un análisis textual. Esto no es una demostración espiritual o mitológica. Esto no es una demostración gnóstica de ver cómo espiritualmente, en cuanto a mi experiencia, yo puedo demostrarte a ti que la Biblia que yo tengo el día de hoy es confiable y es inspirada por Dios y tiene la consolidación necesaria como para yo decir, esa es la palabra de Dios, es única. Y por tanto, debido a que es única, es exclusiva porque contiene una sola verdad, que es Cristo, ¿verdad? Plasmado en su palabra, la revelación especial. Entonces, conteniendo esa realidad, o sea, yo puedo tener la seguridad de que el texto que tengo hoy es confiable. Simple y llanamente basándome en esta prueba literal o de literatura clásica que los historiadores realizan. En síntesis, lo que les acabo de mencionar, el Nuevo Testamento está fuera de liga en términos sencillos. 5.000 por un lado, 9.000 manuscritos escritos en otros idiomas como siriaco, cóptico, latín, árabe. O sea que al fin y al cabo estos aspectos superan, ¿no?, cualquier otra comparación relacionada al tema. Hay muchos críticos y siempre han existido críticos acerca del texto bíblico y su confiabilidad. Y yo recuerdo el escéptico Voltaire del siglo XVIII, que es interesante su historia porque él decía, hizo un pronóstico prácticamente y dijo, de aquí a 100 años, él vivió por los años 1800, si no me recuerdo, no sé si lo tengo por aquí, pero él dijo, de aquí a 100 años la Biblia va a ser simple y llanamente una historia pasada. Pero lo interesante es que 50 años después que Voltaire muere, ¿no?, o Voltaire, como usted lo quiera mencionar, la Sociedad Bíblica de Genova usó su prensa en la producción de miles de Biblias para distribuirla a todo el mundo. O sea que hay algo interesante. Cumpliéndose el texto de Pedro cuando el Señor dice, toda carne es como la hierba, Pedro citando el Antiguo Testamento, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén a eso. Entonces, vamos a pasar, yo no quiero que alguien me ayude con el tiempo, porque creo que empezamos aquí a tomar el tiempo desde el momento que empezamos, pero me ayudan con el tiempo, por favor. Vamos a entrar en algunas evidencias internas, a ver si puedo avanzar y enfocar algunos aspectos importantes. ¿Qué podemos ver en cuanto a evidencias internas? Bueno, hay profecías cumplidas. Hay un montón de profecías que la Biblia relata, ¿no?, que fueron cumplidas y son una evidencia sólida también que aporta a la confiabilidad de la Biblia. No vamos a entrar en todos los detalles, pero yo quiero mencionar un par. Está la profecía del regreso de Israel. Cuando tú estudias el libro de Génesis, la historia de Abraham, cuando se va en confrontación con eso, la historia del Éxodo, capítulo 12, y textos como Gálatas 3:17, te das cuenta que la profecía del cautiverio en Egipto, que duraría 400 años, terminó precisamente el día que se cumplieron esos 400 años. O sea, que hubo una profecía 400 años antes que se cumplieron precisamente cuando terminaron los 430 años.
Jeremías profetizó el exilio, lo mencioné ahorita, sería de 70 años y precisamente en el año 70 comenzaron el grupo de personas desde Babilonia a regresar a la ciudad de Jerusalén. Y también Jeremías profetizó el Estado moderno de Israel, que en 1948 ellos pudieron proclamarse como nación independiente. Daniel habla de la famosa estatua o visión, sueño que Daniel relata en el capítulo 2, donde habla acerca de la cabeza, una imagen que ve con cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslo de bronce, usted lo puede ver en la imagen, piernas de hierro ligada con barro, mezclada con barro, que hacía referencia específica a estos tipos o estos imperios que una vez cayó el imperio de Babilonia, donde es identificado el mismo con la cabeza de oro, surgieron posteriormente el imperio medo-persa, el imperio de Grecia, con Alejandro Magno, el imperio romano y bueno, el imperio de Europa que todavía está en proceso. Entonces esta es otra de las evidencias. Otra de las evidencias interesantes es una historia sobre la ciudad de Tiro. Hubo una profecía en Ezequiel acerca de la ciudad de Tiro que hablaba que Dios había dicho que iba a usar a Nabucodonosor y luego a otra nación para destruir y eliminar de la faz de la tierra los residuos de la ciudad de Tiro. Y bueno, podríamos ver muchos detalles. La cuestión es, para resumirle, que después que Nabucodonosor lo destruye, ellos se mudan a una isla separada. Luego que viene Alejandro Magno y entra en contienda con Tiro, entonces Tiro se burla de Alejandro Magno porque Alejandro Magno no puede llegar con su ejército a través del mar hacia donde ellos estaban. Entonces en su furia Alejandro Magno construye una especie de puente y de alguna manera llega a ese lugar, destruye todo y se cumple finalmente la profecía que Dios había dado. Hay un montón de profecías sobre otras ciudades que se cumplieron, ciudades como Sidón, Samaria, Gaza, Moab, Petra, etcétera, que tú puedes confirmar a través de eso que las profecías dadas en la palabra de Dios fueron precisamente cumplidas a cabalidad. Y bueno, y aquí no estamos entrando en detalles sobre Cristo, que eso es otro tema, pero su nacimiento, su vida, todo el desarrollo de su vida, su pasión, sus días finales, su muerte y resurrección fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Hay un montón de las profecías acerca de Cristo que ya están cumplidas. Hay una gran parte, o la mayoría, o un 50 o algo, un poco más, un poco menos de por ciento que no se ha cumplido, pero se va a cumplir en su segunda venida. Entonces yo aquí hago un paréntesis más en cuanto a este aspecto de las evidencias internas de la palabra de Dios y su confiabilidad. Y quise poner esta pregunta: ¿qué hay de las contradicciones? Hay mucha gente que se acerca a nosotros como creyentes y dice, pero mira, este texto es una contradicción en la misma Biblia. Y ese es uno de los argumentos fuertes de mucha gente que ataca el cristianismo. Entonces, yo quiero responder rápidamente. Nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y hay varios elementos que tú tienes que considerar, como yo mencioné anteriormente, y no me voy a detener ahí porque ya el tiempo me ha traicionado. Ahora, ¿cómo yo voy a proceder con pasajes complejos? ¿Por qué digo pasajes complejos? Porque desde los pasajes complejos es que surgen las famosas llamadas contradicciones, que en efecto no son contradicciones, sino que son pasajes que necesitan claridad. Una cosa es que un texto tenga contradicciones y otra cosa es que hayan textos complejos que haga falta un poco de luz informativa para tener una claridad precisa sobre lo que dice. Entonces, ¿qué tú debes considerar para poder proceder con esos pasajes complejos? Para tu propio consumo o para colaborar con alguna otra persona que te cuestione. Bueno, primero examinar el contexto. Tú estudias el libro de Santiago y lo comparas con Romanos capítulo 3, Santiago 2, Romanos 3, te vas a encontrar, por dar un ejemplo rápido, que Santiago usa términos como justificación o justificados y obras, pero muy contrario la enseñanza que da a lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 3. Entonces tú dices, bueno, hay una contradicción porque él dice que es por obras. Santiago habla de que es por obras. Y Pablo en Romanos habla otra cosa. No es que hay una contradicción, es que tú tienes que conocer el contexto y darte cuenta que Pablo en Romanos capítulo 3 está hablando de la salvación y él dice que la salvación, como refiere en el libro de Efesios capítulo 2, es simple y llanamente por gracia, y Santiago está documentando y enseñando sobre otra cosa. Él está diciendo, una vez tú eres salvo, porque él escribe a personas salvas,
Entonces ahora tú tienes la responsabilidad de evidenciar tu fe, evidenciar tu salvación. ¿Y cómo tú haces evidencia de tu fe? Mediante tus buenas obras, tu conducta, tu manera de comportarte, tu servicio. Tú tienes que considerar que la ausencia de prueba no significa prueba de ausencia. Lo voy a repetir otra vez. La ausencia de prueba no significa prueba de ausencia. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que las ciudades y lugares que la Biblia especifica nunca han sido encontrados por los arqueólogos. Sí, pero hay muchas otras que sí han sido encontradas. De hecho, uno de los datos más actualizados al respecto es que muchos arqueólogos utilizan la Biblia como una guía para sus proyectos de indagaciones e investigaciones. O sea, ellos van al texto y dicen, déjame buscar la ciudad de Santo Domingo. Y si está en el texto bíblico, ellos tratan de buscar referencias en ese texto para entonces ir e iniciar su proceso de excavaciones y etcétera. Lo que ellos vayan a hacer. Hay que ser benévolo con el autor. O sea, tú tienes que considerar quién está escribiendo, para qué está escribiendo. Y aquí yo quiero poner rápidamente también un ejemplo. En Proverbios capítulo 26, en el versículo 4 y versículo 5, tú encuentras una especie de contradicción, porque primero el proverbista te dice, no respondas al que es necio, pero inmediatamente en el próximo verso te dice, respóndele al que es necio. Entonces, cuando tú ves esos dos textos, tú dices, pero acá, aquí hay un fallo técnico, aquí hay un problema. Aquí hay una contradicción. No, no hay una contradicción. Tú tienes que entender que el libro de Proverbios no es un libro prescriptivo, no es un libro de doctrina. No te está diciendo, esta es tu manera de comportarte. No te está diciendo, esta es la manera de hacer liturgia en la iglesia, como los libros de Timoteo, de Tito. No, es un libro que está acumulando frases sabias para la conducta de una persona que ha abrazado la sabiduría. Y si esa persona que ha abrazado la sabiduría quiere dar pasos precisos y tener éxito en la vida y quiere caminar de una forma que él pueda manifestar que es sabio y sensato, entonces él tiene que asumir ciertas conductas. Y obviamente hay momentos donde tú estás con un necio que tú debes de responderle a su necedad. Pero hay otras circunstancias donde tú mismo sabes que no vale la pena responder a esa necedad. Entonces a eso es que se refiere y que tenemos que considerar eso cuando hablamos de alguna contradicción que tú puedas encontrar. Lo que la Biblia describe suele diferenciarse de lo que prescribe. O sea, una cosa es descriptivo, otra cosa es prescriptivo. El libro de Hechos no es un libro prescriptivo, no es un libro que da ordenanzas, mandamientos. Sí apoya ordenanzas, sí da luz sobre muchas ordenanzas, pero no puedo hacer del libro de Hechos un libro como el de Romanos, que es un libro doctrinal, para poner un ejemplo. Ahí está el ejemplo de Jefté, que no lo voy a mencionar también porque el tiempo ya me ha traicionado. El uso de estrategias literarias, por Dios, cuando tú estudias un texto, cualquiera que sea, no importa, tú tienes que utilizar los métodos de la hermenéutica, que la mayoría de la gente los conoce en algún sentido, aunque no conozca los términos, pero si tú te acercas a un texto, tú no puedes olvidar que el escritor usa estrategias literarias, usa recursos literarios, que usa una metáfora, que usa un símil, que usa un montón de otros. Si algunos de ustedes son literarios, conocerán un montón de otras estrategias literarias que tú debes entender también en ese sentido. Y en adición a eso, ¿cuál es el objetivo del autor? Por ejemplo, el libro de Mateo 8 y 9 acumula milagros, pero sin orden cronológico. ¿Pero por qué? Porque a Mateo no le interesaba hacer un orden cronológico. Cuando él escribe a sus destinatarios, él tenía en mente otra cosa. Dios lo había movido a que tuviera en mente otra cosa. Él no estaba pendiente de que cuál fue primero. Y cuando estábamos en la sinagoga, ¿el Señor sanó primero a la que estaba encorvada o sanó al ciego? Porque la verdad que no me acuerdo, porque habían dos cultos. ¿Fue en el primero o fue en el segundo? Él no estaba pendiente a eso, su objetivo era otro. Entonces tú tienes que considerar esa realidad, las estrategias literarias, en el momento cuando tú encuentres los famosos pasajes complejos. Y obviamente esta es una realidad que nosotros tenemos que entender. Hay aspectos de la vida, del contexto bíblico, enseñanzas, donde te va a chocar la cabeza y vas a tener que agarrar una pared y empezarte a dar. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a poder encontrar raciocinio para llegar a una conclusión. Nunca vas a poder encontrar un punto medio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, porque la Biblia te habla de las dos cosas. Entonces tú tienes que aprender a vivir con esa tensión. Hablo de ese tipo de cosas. Pruebas históricas. Hay algunas preguntas que este es otro tipo de pruebas que con las que se abordan literaturas clásicas y otros tipos de cualquier otro tipo de literatura, y que también son
han sido utilizadas para el escrutinio, para el juicio sobre los escritos bíblicos. Y lo interesante es que la Biblia ha pasado la prueba, ha sacado 100. Entonces tú tienes que preguntarte si existen testimonios tempranos con relación a ese texto. Esto es algo adicional que yo quise agregar. Existen testimonios de testigos oculares. Cuando tú analizas el Nuevo Testamento, ¿quiénes escriben el Nuevo Testamento? Un montón de los escritores son testigos oculares. Mateo fue un testigo ocular. Bueno, Marcos no podríamos decir que es un testigo ocular, aunque la información de Marcos fue recibida de Pedro. Y Pablo fue un testigo ocular, y los demás, como Juan, que escribió varias cartas, 4 libros en el Nuevo Testamento, etc. Entonces, tienes que pensar en si existe algún testimonio o testimonios múltiples e independientes en relación a eso. Si son confiables los testigos oculares. O sea, cuando tú analizas los testigos que escribieron, ellos son confiables. Hay muchas formas de analizar si los testigos oculares eran confiables. Y una de las formas en que tú lo puedes ver es que en el texto bíblico tú encuentras a personas como Pedro, donde se presentan sus malos momentos, sus tiempos de vergüenza. Créame, cuando yo escribo un libro, yo no voy a poner nada de lo malo que yo he cometido, porque a mí no me interesa que quien lea mi libro como que sepa todos los errores que yo he cometido en la vida, pero la Biblia sí contiene las realidades de los hombres que Dios utilizó, porque eso también tiene una enseñanza. Entonces tú tienes que pensar también en eso para hacer una prueba histórica. Existen evidencias arqueológicas y de otros autores que corroboran los hechos, testimonios de enemigos. O sea, es fácil, o sea, tú tomas literatura de enemigos, ¿no?, de la fe cristiana en el primer siglo. Ellos hablaron de los libros de la Biblia. Ellos hablaron de los autores de la Biblia. Entonces, señores, eso es una evidencia válida para tú poder decir que realmente lo que tú estás evaluando, indagando, que es el texto bíblico, es confiable. ¿Contienen esos testimonios, eventos o detalles que avergüencen a los autores? Bueno, lo mencioné más o menos en algún sentido. Bien, ¿qué fuentes, aparte de la literatura bajo examen? Ok, hablamos, yo sé que hay un montón de cosas que yo le he dicho que tienen que ver con las pruebas de la literatura, las pruebas textuales y todo lo que hemos hablado. Pero ¿qué pensar de otras cosas con relación a otros escritores o términos o aspectos arqueológicos que abundan de hecho y que dan validez a las escrituras? Otros autores rápidamente que hacen referencia, estos fueron autores cristianos, al texto bíblico: Eusebio, Ireneo, el mismo Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Tasiano. Son personas que dieron testimonio y refirieron a los textos bíblicos. Y no vivieron en el primer siglo necesariamente, creo que uno de ellos solamente. ¿Y qué hay de esto? Historiadores no cristianos como Tácito da referencia de la realidad del cristianismo. Josefo, que no fue cristiano, también en sus historias, en sus distintas obras, habla en referencia a la Biblia y su confiabilidad, lo que da a nosotros una confiabilidad. Hay por lo menos 10 fuentes no cristianas que hablan acerca de la vida de Jesús. O sea, si habla de Cristo, que está en la Biblia, entonces fue un personaje real. Señores, yo el otro día estaba viendo otro video y yo dije, pero ¿cómo es posible que alguien pueda concluir y decir frente a una televisión, en la cámara de una televisión, que Cristo no es un personaje histórico? Porque diga todo lo que usted quiera en Cristo. Yo no creo en Cristo, Él fue un buen maestro, un buen profeta, pero de ahí a decir que Cristo no fue histórico, esa es una aseveración que manifiesta un gran vacío o una monumental ignorancia y capacidad de documentación con relación a la historia. O sea, yo creo que eso es uno de los roles más garrafales que cualquier persona puede cometer. Miren, esta es la conclusión. Después de ver todo eso, este material va a estar disponible, ¿ok? Después de ver todo esto, esta es mi conclusión. La Biblia es la palabra de Dios. No hay otra forma de concluir. La Biblia no es un libro cualquiera. Lo comparas con cualquier otra cosa, cualquier filósofo del pasado, cualquier ateo, cualquier gurú de la actualidad, no importa, sea un Dawkins, sea un Hawking o cualquier Hawking que termine en Hawking, no importa. Esa documentación tú la comparas con la Biblia y al final tú vas a tener, si haces un juicio intelectual,
Y quiero reiterar, aparte no estoy hablando de nada que tenga que ver espiritual. Si tú estás en una mesa de debate intelectual, en una universidad, y haces estas pruebas, intelectualmente hablando, tú puedes concluir que la palabra de Dios, la Biblia, es confiable. Y para aquellos que en adición a eso hemos tenido la experiencia de ser interrumpidos en nuestras vidas por Cristo, aquellos que hemos tenido la experiencia de que en algún momento, por alguna soberana razón, el Señor de los señores, el favorito del artista tuyo, del favorito de tu artista favorito, como decía una amiga mía, se interrumpió en nuestro camino, ¿no? Digo interrumpió porque obstruyó nuestra planificación para precisamente salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Entonces, ahora una vez estando en Cristo, nosotros podemos seguir corroborando en el día a día que la Biblia es la palabra de Dios, que no es un cuento, que encontramos vida en ella. De hecho, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, dividir el alma del espíritu, llega hasta las coyunturas y los tuétanos y hace que tú disciernas los pensamientos. Y no solo eso, sino que también tú disciernas o diferencies las intenciones de tu corazón. Hermanos, amigos, jóvenes, solo la palabra de Dios puede hacer eso. Esa es su palabra, que ha sido levantada, como decía ahorita, en el mismo nivel que su nombre. Su palabra, que tiene poder, por cierto. A propósito, el poder de su palabra. Entonces, si tú puedes concluir que la palabra de Dios, o que la Biblia es la palabra de Dios, entonces mi motivación a que si tú no lo has hecho, y aún tú lo hayas hecho, es que tú te rindas al centro y a la verdad central de ese texto, que se llama Cristo. Esa sería mi forma de comprimir todo lo que estamos hablando. Cristo, esa es la palabra de Dios, caída en el cielo, de que en la Biblia dice que caminó entre nosotros y que vimos su gloria y que era como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Una vez tú puedas, y así el Señor te da esa gracia, poder ver los ojos, ¿no?, de Cristo, y que Él abra tus ojos al Evangelio de Cristo, entonces tú podrás concluir diciendo: ¿cuánto me he perdido de este texto? Y ahora lo único que deseo es poder decirle: Señor, cuánto amo tu ley. Que esa sea nuestra conclusión. Así que